agregando, pero ya simplemente al hacerlo en estas 24 horas, eso esperamos que tenga réditos. Después la idea es hacer reuniones con conjuntos para hacer trabajos estilo taller. Hoy se debe haber hecho uno en Salta, de ahí viene Fernando Álvarez Celis, que yo pensé que no venía, que no iba a llegar, pero tipo es osado y decidió salir en auto para acá desde Salta. Lo hemos hecho hasta ahora solamente en un lugar, así en los 3 niveles de gobierno y con una ciudad muy complicada, además, con Mendoza, que tiene un gran Mendoza enorme. Y tenemos previsto también hacerlo, ya lo hemos conversado con el gobernador con el equipo del gobernador de Córdoba y con el intendente de la ciudad de Córdoba. Entonces, se abre un campo magnífico y precioso para todos nosotros, los arquitectos, con independencia del tiempo, porque si empezamos a planificar va a haber la necesidad de trabajar. Porque la consecuencia de la planificación, y para mí la planificación no es física, sino que la planificación fundamentalmente estructura un pensamiento sobre las personas y no sobre las cosas, trae como consecuencia políticas públicas y proyectos. Y los proyectos sí son desarrollados. Los proyectos, por ejemplo, un proyecto urbano, que no es lo mismo que la planificación, que se aboca a desarrollar un espacio, ese es el que fundamentalmente vamos a tener que trabajar proyectualmente. En el otro también vamos a tener que trabajar, pero no proyectualmente. Es como una proyección de la vida de los demás. Entonces, en este campo estamos trabajando. Cuando lo vemos, estamos viendo, por ejemplo, en esa planificación, cómo logramos a las ciudades establecerle un límite que nos permita planificarla. Estas ciudades que crecen de forma absolutamente ilimitada, transformándose en animales imposibles de domar, versus una ciudad que podamos trabajarla en serio, porque son décadas para poder lograr su estado de eficiencia. ¿Cómo se hace para estructurar una ciudad que tenga agua potable y servicios de saneamiento si no sabemos cuáles son sus límites? Si no sabemos cómo se van a desarrollar en el tiempo. ¿Para dónde tiene que ir ese río subterráneo o esa cloaca máxima si no tenemos definido el plan de la ciudad? Sin embargo, se están haciendo muchas infraestructuras sin tener definida la ciudad. Es terrible, pero después lo que tenemos es hermosísimos conjuntos habitacionales puestos afuera. Y después, además, también en otro afuera, tenemos urbanizaciones empujadas por el sector privado con objetivos económicos, que están muy bien esos objetivos económicos. Lo que pasa es que, ¿a costa de qué? De que después el Estado tenga que salir como un bombero a resolver un problema terrible. Algunos no se resuelven nunca, porque se pusieron allá, en el medio había una hondonada terrible, un bajo, a donde cada tanto se cuela una cantidad de agua importantísima y las márgenes de estos arroyos o ríos y demás invaden los lugares donde se instalan los más vulnerables en un nuevo desarrollo que está por aquí y una ciudad que estaba por acá. En el medio no había, porque se había pensado desarrollarlo más adelante en un esquema de espacios verdes, que no sé qué historia, que nunca se desarrolló, con lo cual la ocupación existe, pero además aquel lugar no tiene escuela, y no tiene transporte, y además no llega a la infraestructura, y sale más caro hacer esas viviendas al final con la infraestructura que haberlo hecho comprando un terreno y misturando tejido social. Misturar tejido social es una responsabilidad básica para poder salir de la segmentación que el mercado en general nos impone para maximizar su interés, pero de esa manera la sociedad no avanza en el crecimiento parejo de las distintas estructuras sociales. ¿Qué este tipo?
venía a hablar de obra pública. Bien, por ahí vamos. Entonces, el planteo es, yo lo primero, soy casi diría, soy el secretario del agua en un 50%, y el otro 50% soy el secretario de las obras de arquitectura. En el 50% que soy del secretario del agua, tengo la inversión mayor de la historia de la Argentina. Para que ustedes tengan una idea, en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, le digo esto porque es para entenderlo, es necesario invertir en los 8 años, de aquí a 8 años, el doble de lo invertido en esa misma área en los últimos 22 para lograr el objetivo. Con eso les estoy diciendo la magnitud de inversión que tiene este programa, simplemente para dar un... O sea que, si lo consideramos que es más o menos parejo, y le diría que es más o menos parejo en la República, estamos diciendo que necesitamos en 8 años hacer lo que, al ritmo de lo que se venía haciendo, tardaríamos 44. Y esa es la misión que nos ha dado el presidente de la República. La segunda misión que nos dio es mitigar, no se puede resolver, los temas relacionados con las inundaciones. ¿Por qué digo no se puede resolver? Porque desde el diluvio universal a situaciones intermedias o una sequía, nadie tiene la varita mágica para saber cuáles son las ciudades perfectas. Pero además, el otro problema que tenemos es que las ciudades... No, quería que alguien me hablara. Las situaciones de las lluvias, que comúnmente lo que se hace es establecer recurrencias para 10 años, el cambio climático ha hecho que se han roto todas las tablas. Las recurrencias cada 10 años se están dando cada 2. Entonces, tenemos que elevar la recurrencia cada 10 años, no, porque tendríamos que elevarla eternamente y no hay viabilidad económica para hacer el infinito. Ahora, la mitigación sí se puede, y eso además de las obras estructurales, empieza a haber obras no estructurales que son muy importantes para que, obras y trabajos no estructurales que son importantes para poder sostenerlo en el tiempo. El tercer eje, sigo en el agua, el tercer eje tiene que ver con la tarea de producir más, de tener más producción. Los argentinos somos extraordinariamente buenos produciendo alimentos. Casi a veces pienso que no sé si es lo único que hacemos muy bien. Y lo que nuestro campo nos da hasta ahora, esa vaca lechera no lo ha dado ninguna otra estructura. Entonces el presidente me ha solicitado que tengamos más tierra productiva. Y eso significa riego, fundamentalmente. En algunos casos en realidad no es riego, sino que es menos agua, ¿no? Es al revés. Áreas ganaderas que se pueden transformar en agropecuarias. Pero la mayor parte es nuevas áreas en virtud de la incorporación del riego. La diferencia económica de productividad es infinita. Eso casi diría que tiene tanto retorno que la idea es que, a diferencia del otro, que estamos recurriendo a bancos de fomento internacional que nos están dando un apoyo que no se puede creer. En un momento dado creía que había acoso de parte de los bancos sobre mi persona, porque para los temas de agua, yo sí pensé, en serio, era permanente, una reunión. Bueno, estamos trabajando enormes cantidades de proyectos para producirlos con este apoyo increíble de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, fundamentalmente. Pero en los casos de producción estamos trabajando muchísimo con fondos internacionales privados, porque esto tiene un retorno. Esto no es el tesoro de la nación el que tiene que repagarlo, o el tesoro de las provincias, sino lo que tiene que hacer, lo puede repagar el mismo proyecto. Bueno, tercer campo de acción para el agua, y el cuarto es cuando juntamos todo y hacemos situaciones multipropósito, o sea, una presa multipropósito que permite generar más de una cosa y tal vez también la generación de energía.
Este es este campo. En el otro campo lo que hacemos es trabajar sobre arquitectura. Arquitectura de salud, de educación, bueno, los efectores del Estado, los edificios que el Estado necesita. Ahora, todo esto, en un caso y en el otro, trabajamos, a diferencia de otros colegas que trabajan en obra pública, pero en obra pública, por ejemplo, en transporte, trabajamos sobre el territorio de otro, no trabajamos sobre el territorio nacional. O sea que solamente podemos hacer las cosas que acabo de decir trabajando de forma conjunta con las provincias y con los municipios, porque la autoridad de ese territorio no es nacional. Yo no soy autoridad en el territorio de Jujuy en nada, absolutamente en nada en mi trabajo. Si no lo hago con el gobernador Morales, yo no lo puedo hacer. Si no lo hago con los intendentes, yo no lo puedo hacer. Entonces ahí está el trabajo conjunto. Para poder hacer lo que me pide el presidente, tengo que trabajar en forma conjunta con gobernadores y con intendentes. En cambio, el que trabaja en transporte, las trazas son federales, son territorios específicos que cruzan las provincias, pero son de la nación. Las rutas nacionales son de la nación, son trazas federales. Ahí está la diferencia. Bien, nosotros no, nosotros trabajamos sobre el territorio provincial. Esta es la primera diferencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a solicitarle para hacer estos trabajos? Lo principal que vamos a solicitar es absoluta transparencia. Me preguntaba el arquitecto Albornoz, ¿cuándo me dijiste que habías puesto la ley en la ciudad de Buenos Aires de transparencia? La ley de transparencia, si no saben, es la ley que obliga a la ciudad de Buenos Aires a que no pueda ejecutarse ningún proyecto si no lo hace adentro del Estado, adentro con las estructuras del Estado, no se pueden hacer si no es por concurso. Con lo cual nosotros vamos a asumir que esta es una ley nacional y en los convenios que hagamos con las provincias y con los municipios, solo, en el caso que sea arquitectura, excepto que los que se hagan adentro de las estructuras, serán por concurso. Las licitaciones, ¿cómo serán las licitaciones? Las licitaciones ya están siendo, pues ya empezamos, a partir de esta semana que empezó hace 4 días, una licitación por día. Y este año vamos a tener por lo menos una licitación por día. Pero si ustedes buscan, esas licitaciones son en la web, no se compran pliegos, las consultas se hacen dentro de la web, nadie sabe quién está estudiando, el funcionario no sabe quiénes son los que van a participar, excepto el día que se presentaron las ofertas. El día que se presentaron las ofertas, recién se entera uno de quienes están intentando y compitiendo. Ese mismo día estamos intentando, esta parte todavía le falta una vuelta, pero estamos intentando que ese día, además de la oferta económica, la oferta en general, toda selladita como siempre, firmadita y demás, nos entreguen con una declaración jurada que en un soporte magnético está la misma información. Y ese mismo día lo subimos a la web. Con lo cual, a partir del momento ese, toda la información siempre la tiene toda la comunidad, la pueden leer en Australia. A partir de ese momento está el periodo de trabajo de los funcionarios para ver cuál es la oferta más conveniente, pero mientras tanto cualquiera puede observar, no impugnar, porque no hay impugnación hasta tanto no hay acto del Estado, pero sí observar lo que quiera. No me parece bien, qué sé yo, qué sé cuánto. Son datos que tendrá. Y el día que se toma la decisión, de vuelta a la web. O sea, esto se llama gobierno abierto y abierto a todos. Yo no digo esto porque como los que estamos en obra pública tenemos las dos malas palabras más grandes que existen, ¿no? Obra pública son las peores palabras que he escuchado en mi vida en los últimos tiempos. Por eso
fundamentalmente lo que tenemos que hacer es mostrar claramente cómo trabajamos con una clarísima y absoluta transparencia. El conjunto de obras que hoy están desarrollándose en mi secretaría es de 1500 obras. Es una tarea complicada. Estamos a punto de iniciar 260 nuevas que estamos poniendo en marcha en las próximas semanas. Y como les dije, licitando una por día. Tenemos dentro de esta estructura como una región favorecida. Les digo, la favorecida es lo que incluye el Plan Belgrano, todos saben, las 10 provincias que lo incluyen, y esto tiene que ver con la demora en la infraestructura que tienen estas 10 provincias. Yo diría que la demora mayor de infraestructura tienen estas 10 provincias y el tercer cordón de Buenos Aires, que creo que no hay nada en esas condiciones en el planeta Tierra. Confieso entre mis colegas, he llegado a ponerme a llorar viendo lo que pasa en algunos lugares, porque es inhumano. Perdón, no sé cómo bajar este aparato, me tengo. Ahí está. Esto es un poco el concepto. Planificar, proyectar y ejecutar como un solo proyecto, como un solo proceso, no como si fueran proyectos diferentes. Esto creo que lo comentamos en alguna oportunidad, en una charla que hicimos en FADEA, o lo hicimos en otra charla en Sociedad Central de FADEA, sí. Porque es fundamental y lamentablemente nos pasa eso. Tenemos en la Sociedad Central de Arquitectos, justamente Marta me decía que lo charlamos en la Sociedad Central de Arquitectos. La Sociedad Central de Arquitectos editó un libro amarillo lindísimo de los concursos de la Sociedad Central de toda su existencia hasta hace un par de años. La mayor parte de los mismos nunca se construyó. El otro punto es que se construyan los proyectos, porque los arquitectos no nos interesa ganar el premio, nos interesa que esté construyendo nuestra obra. Entonces, para nosotros es fundamental que esto exista, se transforme en realidad y modifique la vida de la gente, que fue el principio de la historia de lo que hablábamos. Un diente de alguien, entonces, esa tarea maravillosa se corona cuando vemos que esa plaza se transforma en plaza, ese puente se transformó en puente. Y yo con esto termino. Solamente una plaza es plaza cuando hay un chico jugando o dos enamorados en un banco, y solamente hay puente cuando hay alguien que le cruza. Los ladrillos, el cemento, no vale nada, es intrascendente su realización. En realidad, esto lo digo todo el tiempo para bajarme los humos de arquitecto. Porque lo importante es lo que sucede con las cosas y no las cosas. Entonces esto vuelve al principio del concepto de para qué hacemos las cosas. Y lo hacemos para vivir mejor, todos. Podemos hacerlo incluso porque somos buena gente y pensamos en los otros y en las generaciones que vienen. Y si no, hagámoslo como por cínicos. Pero hagámoslo. ¿Por qué? Porque si los otros viven mal, nosotros también vamos a vivir mal. Pero hagámoslo. No lo estamos haciendo. La verdad que el estado de situación que tiene nuestro país está basado en que no estamos haciendo eso. Entonces, esa es la tarea. No tenemos ninguna otra. No hay ningún otro objetivo de ningún tipo. Tuvimos éxito en algunas cosas que hemos emprendido. Esto es enorme. Y yo lo que necesito es ayuda. Si no le pido ayuda a mis colegas, ¿a quién le pido ayuda? Lo dijo el presidente cuando dio su mensaje en la legislatura nacional.
Cuando fue al Congreso terminó diciendo que estábamos para cruzar un puente, pero que él no lo podía cruzar solo. Para construir esta que estamos hablando, es imposible que nadie lo haga solo, ni siquiera el gobierno nacional, con todos sus integrantes. Ni siquiera el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales. Ni siquiera el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y todos los gobiernos municipales. Necesitamos de una comunidad comprometida conceptualmente en esto, en que se comprenda qué es lo que estamos haciendo, juntos todos. Esa es la tarea. A eso estamos invitados a participar. Algunos le ponemos el cuerpo de una manera,